Muy buenos días. Vamos a dar inicio con la explicación de la guía de trabajo no presencial número 1 de matemáticas. Esta guía es un repaso de lo que ustedes vieron en el grado octavo y que son conceptos básicos, operaciones básicas que vamos a necesitar en grado 9. En las actividades de exploración, nosotros tenemos aquí en la primera parte el conjunto de los números reales. En este conjunto nosotros encontramos que hay unos subconjuntos que se llaman el conjunto de los números irracionales, de los números racionales, de los números enteros y los números naturales. Al observar este conjunto numérico de los números reales, nos damos cuenta en este esquema que hay unos conjuntos que están contenidos en los otros. Por ejemplo, los números naturales están contenidos en los enteros. Y a su vez, todos los enteros que están conformados por estos naturales y estos números negativos están contenidos en los números racionales. Por el contrario, los números irracionales no están contenidos en el conjunto de los números racionales. Sí están contenidos en los reales, pero no en los racionales. Debemos resolver algunos ejercicios y nos dice aquí claramente: completa la siguiente tabla teniendo en cuenta el concepto de pertenencia y los ejemplos dados. Para este caso es el concepto de pertenencia. Aquí nos dan el concepto, estos son los ejemplos que ustedes los deben contrastar con el esquema anterior de los números reales. Por ejemplo, tomemos este 2. Aquí nos dice que sí pertenece a los naturales, sí pertenece a los enteros, pertenece a los racionales, pero no pertenece a los irracionales. ¿Qué significa esto? Vamos a mirar desde la gráfica. Miremos, hablamos del número 2. Aquí está el número 2. ¿Sí ven que sí pertenece a los números naturales? Pero el conjunto de los números naturales pertenece o es un subconjunto de los números enteros, entonces ese 2 también pertenece a los enteros. Pero como este conjunto de los números enteros pertenece al conjunto de los números racionales, pues el 2 también pertenece a los racionales. En cambio, en los irracionales no encontramos el 2. Ahí, de esa manera, es que ustedes pueden ver estos dos ejemplos y resolver el ejercicio. En el segundo punto ya nos habla es de contenencia. Esta contenencia, aquí está el concepto de contenencia que ustedes lo deben manejar, leer muy bien. Hay un ejemplo en el cual nos dice que el conjunto de los números naturales está contenido en el conjunto de los números enteros, pero el conjunto de los naturales también está en el conjunto de los números racionales y a su vez en el conjunto de los números reales. Esta explicación era lo que yo les daba anteriormente. Entonces, ven el esquema anterior y siguen este ejemplo y resuelven estos ejercicios. En las actividades de estructuración y práctica, vamos a ver el concepto de los números racionales. Dice que recordemos que un número racional es aquel que se puede expresar como el cociente entre dos números enteros. Dice que si tomamos dos números enteros y su cociente, que el cociente recordemos que es el resultado de la división, es un decimal finito, un decimal infinito periódico o un número entero, entonces podemos decir que dicho número es racional. Vemos el ejemplo. Tenemos este número racional que es 4 medios. 4 medios, si vemos, es el cociente de dos números enteros. Este número equivale a 2, que es un número entero, ya que 4 dividido en 2 es igual a 2. Igualmente, menos un medio igual a menos 0,5. Por tanto, 4 medios nos da menos 0,5, que es un decimal finito. Por tanto, 4 medios y menos un medio son números racionales. Ahora vamos a ver en este cuadro los procedimientos para operar números racionales. Empecemos con la suma y o diferencia. En este caso, tenemos aquí, nos habla suma o diferencia. Tenemos para fracciones homogéneas que son de igual denominador y fracciones heterogéneas que son de diferente denominador. Recordemos que el denominador es el número que tenemos en esta parte.
numerador, denominador. Para cuando tenemos fracciones homogéneas que tienen igual denominador, ¿qué nos muestra aquí la expresión? Que sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador. El ejemplo, menos 5 tercios más 7 tercios. Fíjense que 3 y 3 son los denominadores y ese es el mismo valor. Entonces nos dice que dejemos el mismo denominador y operemos los numeradores. Para este caso, menos 5 más 7 es igual a 2 y se deja el mismo denominador que es. Con las fracciones heterogéneas que tienen diferente denominador, fijémonos acá, numerador, denominador, numerador, denominador. Diferente denominador, B y D. Entonces nos dice en este caso que vamos a multiplicar el primer numerador por el segundo denominador. Más o menos, según la operación que corresponda, la multiplicación del primer denominador por el segundo numerador. Todo sobre el producto de los dos denominadores. Veamos el ejemplo. 3 medios menos 5 tercios. Entonces tomamos el primer numerador por el segundo denominador y lo multiplicamos. 3 por 3, 9. Menos, que es la operación correspondiente en este caso. Si aquí estuviese la suma, pues aquí iría la suma. Y vamos a decir que es 2 por 5, 10. Todo dividido entre el producto de los dos denominadores. 2 por 3, 6. Operamos 9 menos 10, me da menos 1, sobre el denominador que es 6. Veamos ahora la multiplicación. Tenemos dos fracciones o dos números racionales. Y aquí lo que vamos a recordar es que se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Tenemos A por C y B por D. En el ejemplo, 3 por 4, 5 por 2. Entonces 3 por 4, 12. 5 por 2, 10. Si simplificamos, mitad de 12, 6, mitad de 10, 5. Para la división, tenemos dos fracciones y el símbolo de la división. Veamos que nos dice que esto es igual. Tenemos la división de dos números racionales. Nos dice que para dividir dos números racionales, sencillamente esta forma es A por D, que es, tenemos acá, iría en el numerador del resultado, y B por C, es en cruz en este caso. El otro procedimiento que les decía, que es para dividir números racionales, es invertir el denominador y el numerador de la segunda fracción y convertir en una multiplicación. Aquí lo escribí para que no se les olvide. Vemos el ejemplo en cuanto a la división. Tomamos menos 4 por 3, que va en el numerador, y 5 por 1, que va en el denominador. Recordemos, división, pero se hace multiplicación en cruz. Empezando por el primer numerador. Multiplicamos menos 4 por 3 me da menos 12 y 5 por 1, 5. Pero fíjense cuando nosotros invertimos la segunda fracción, o sea, este procedimiento. Tenemos menos 4 quintos, que se deja igual, pero la segunda fracción, que era un tercio, si la vemos un tercio, la invertimos, 3 sobre 1. Y cambiamos la división por multiplicación. Y multiplicamos común y corriente, como en el procedimiento que habíamos dicho anteriormente. Menos 4 por 3 da menos 12. Y 5 por 1 da 5. Entonces vemos que nos damos cuenta que no importa el procedimiento que apliquemos, los resultados van a ser los mismos. Con esta explicación, ustedes resuelven estos ejercicios. Aquí dice, nota, para operar tres fracciones se asocian dos fracciones, estas dos pueden ser primero, y se asocian dos fracciones primero, que es 3 quintos más 7 quintos, se operan y el resultado que dé de la operación, por ejemplo en este caso de esa suma, se opera con la tercera fracción. O sea, es decir, ese resultado se restará con el 2 quintos, que es la tercera fracción. Ahora incluyamos expresiones algebraicas. Y nos dice que para operar con expresiones algebraicas debes recordar las propiedades de la potenciación y el procedimiento para operar términos semejantes. Estos conceptos deben ser consultados porque son conceptos que ustedes vieron en el año anterior. Pero
deben aplicarlos en esta solución de estas fracciones. Como vemos, estas son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Esto sería igual a 3x más 7x, todo sobre el mismo denominador que es 5. Y esto nos daría, como son términos semejantes porque tienen la misma variable y el mismo exponente y se está sumando, sumamos los coeficientes que son 3 y 7, entonces 3 y 7, 3 más 7 da 10 y se deja la misma variable que es x. Por consiguiente me quedará 10x sobre 5. Si simplificamos ese 10x sobre 5, ese 10 dividido en 5, me va a dar 2 y el resultado final será 2x. Y asimismo ustedes, después de consultar la potenciación y el procedimiento para operar términos semejantes, hacen los demás ejercicios y tienen en cuenta la explicación de la tabla anterior. También incluimos en esta guía la resolución de problemas. Aquí en esta resolución de problemas vamos a utilizar el método de George-Porges. Este método consta de 4 pasos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer muy bien el problema y empezar a responder estos 4 pasos. Primero, comprende el problema. Para comprender el problema hay 2 preguntas. ¿Qué datos da el enunciado? Entonces dice, la información que nos brinda el problema es: Pedro tarda 5 medios de horas y Juan tarda 4/3 de hora. Como vemos, esos datos los encontramos en el problema. Segunda pregunta, ¿qué debes hallar? Entonces aquí nosotros vamos al problema después de haberlo leído correctamente y miramos qué es lo que nos pide el problema. Dice, se debe determinar si la afirmación de Pedro es cierta o no. Se debe hallar la diferencia entre el tiempo que tardan en cortar la maleza. ¿De dónde sacamos esto? Miren las preguntas. ¿Es cierta la afirmación de Pedro? ¿Cuánto tiempo más o cuánto tiempo menos que Juan tarda Pedro cortando la maleza? Pero entonces fijémonos que no lo escribimos en forma de pregunta, sino lo escribimos determinando que comprendimos el problema. ¿Listo? Esa es la manera de responder esa pregunta, no con otra pregunta. La segunda parte del método de George-Porges dice, crea un plan. Entonces, crear un plan es, primero, por ejemplo, para este caso, primero, determinamos cuál de los 2 racionales es mayor. Segundo, comparamos los anteriores resultados y determinamos si Pedro tiene la razón. Tercero, se hace una resta para determinar la diferencia entre el tiempo que tarda Pedro y Juan. Fíjense que nuestro plan consta de 3 pasos. Tercero, el tercer paso del método de George-Porges dice ejecutar el plan. Entonces empezamos con el primer paso. Primero dice, para saber cuál de los 2 números racionales es mayor, procedemos así. Convertimos los racionales en fracciones homogéneas. Recordemos, fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, amplificando cada una por el denominador de la otra. Tomamos la primera fracción que nos da el problema, que son 5 medios, y miramos la otra fracción que es 4/3. Entonces, ¿cuál es el denominador de esta otra fracción? Es 3. Entonces amplificamos multiplicando 5 medios por 3/3. Y decimos 5 por 3, 15 y 2 por 3, 6. Ahora amplificamos la segunda, pero para amplificar la segunda tenemos en cuenta el denominador de la otra fracción y lo multiplicamos por 2 medios. 4 por 2, 8 y 3 por 2, 6. Seguimos el procedimiento de multiplicación explicado en la tabla anterior. El segundo paso. Determinamos la relación. 15 medios es mayor que 8 sextos. ¿Cómo lo sabemos? Ubicamos en la recta numérica estas fracciones y determinamos cuál es mayor que el otro. ¿Cómo lo hacemos en la recta numérica? Recordemos que el número que nos quede siempre a la derecha del otro número es mayor que el otro.
Entonces dice, por tanto, Pedro tarda 15 sextos de una hora y Juan tarda 8 sextos de una hora. 15 sextos es mayor que 8 sextos, lo que quiere decir que Pedro no tiene razón, ya que tarda más que Juan en recoger la maleza. Nos fijamos, de una vez vamos concluyendo. Tercero, hallamos la diferencia. ¿Entre qué fracciones? Entre las fracciones ya amplificadas. Y decimos que 15 sextos menos 8 sextos, que ya sabemos que se convierten en fracciones homogéneas, que nos dice, operemos los numeradores 15 menos 8, teniendo en cuenta la operación que nos dan, porque ya dijimos que diferencia es restar. 15 menos 8 me da 7 y dejamos el mismo denominador que es 6. Pedro tarda 7 sextos de horas más que Juan en recoger la maleza. Vamos al cuarto paso. Comprobar la respuesta. Dice que para responder a la primera pregunta podemos hallar el cociente que representa cada número racional. Entonces hallamos el cociente de 5 medios y nos da 2.5, que es un número decimal finito, y 4 tercios, que es igual a 1,3. Efectivamente, 2.5 es mayor que 1.3. Restamos las fracciones dadas en el problema. 5 medios menos 4 tercios y hacemos la operación de la resta de fracciones. 5 por 3, 15, menos, que es la operación que nos están indicando, 2 por 4, 8 sobre 6. Restamos 15 menos 8, me da 7 dividido en 6. Y comprobamos que nos da el mismo resultado. Por tanto, la diferencia hallada es correcta. Esa es la verificación o la comprobación de la respuesta. Y ahora nos dice, haciendo uso del anterior procedimiento, resuelve los siguientes problemas. Y ahí están A y B. Vamos con las actividades de transferencia y valoración y nos dice resolver los siguientes problemas haciendo uso del método de Polya. Entonces recordemos que ya está la explicación anterior y luego viene la actividad lúdica, que es del aprovechamiento del tiempo libre. Y vemos este ejercicio, esta actividad, que nos ayuda a desarrollar competencias. Entonces, seguimos las indicaciones que dice ahí y resolvemos todo en este esquema. Lo mismo hacemos con la segunda actividad. Recordemos que esta actividad se debe resolver porque tiene una nota aparte de la guía. Y algo importantísimo, la rúbrica de autoevaluación. Deben autoevaluar su desempeño. Lean bien cómo es que deben evaluar su desempeño, sin embargo les voy a dar un ejemplo. Criterios, puntuación, niveles de desempeño. Vemos en la organización, leemos cada uno de estos elementos y vemos en dónde nos encontramos. Si nuestro nivel de desempeño fue 3 porque presento mis trabajos, pero en algunos aspectos soy desorganizado, coloco el número 3 aquí. Y así hago con la puntualidad, comprensión y el uso de recursos. Vemos los recursos que se utilizaron para elaborar esta guía. Y nota, algo muy importante, te recuerdo que tu trabajo no puede ser copia de otro trabajo. Cada estudiante debe hacer entrega de su propio producto, es decir, de su propio trabajo. Así sean hermanos, sean primos, cada uno debe entregar su propio trabajo. Dice, resuelve la guía completa, ya que de ella se obtendrán 3 valoraciones diferentes. Bueno, gracias por la atención prestada. Quiero que aprovechen este video y que asistan a las clases de refuerzo que se van a dar, refuerzo y explicación. ¿Listo? Gracias.